¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Nuestro tema de hoy son los adultos mayores. Cómo esta emergencia sanitaria por la COVID-19 afecta particularmente a esta parte de la población a nivel mundial. Hoy vamos a conversar con el doctor Luis Antonio Gorordo, quien es urgenciólogo intensivista y jefe de terapias intensivas COVID del Hospital Juárez de México. Doctor Gorordo, muy bienvenido al programa. Nuestra primera pregunta, doctor, es ¿por qué las personas mayores de 60 años son más vulnerables a la COVID-19? Doctor, explíquenos. Por sus comorbilidades. Eso es, conforme van pasando los años, vamos acumulando enfermedades, una. Y la otra es que la función de los órganos de corazón, pulmones, cerebro, etcétera, no funcionan igual en una persona de 35 que en una persona de 65. ¿Por qué? Porque todo por servir se va desgastando. No es lo mismo atender un corazón joven que un corazón viejo, un corazón añoso. Y por eso la enfermedad se comporta de una forma más agresiva. Puede generar neumonías más graves, puede generar falla cardíaca, puede generar falla renal y un montón de cosas que ponen en peligro la vida de los pacientes. ¿Cómo afecta la COVID-19 al paciente mayor? ¿O qué es lo primero que le afecta? Lo primero que afecta es las vías respiratorias, ¿no? Es un virus que ataca principalmente al sistema respiratorio del cuerpo y que en los adultos mayores puede tener mayor predisposición por las vías respiratorias bajas. ¿Qué quiere decir esto? Los pulmones, los bronquios, la tráquea. Y esto hace que la enfermedad se comporte de forma más violenta que en un adulto joven, donde la infección respiratoria generalmente es acá arriba, en nariz, garganta, y tal vez pueda generar una neumonía, pero no tan agresiva como en el adulto mayor. Doctor, usted habló de la palabra comorbilidad, que es equivalente a enfermedades crónicas. En el caso de México, ¿cuáles son las enfermedades crónicas o comorbilidades que presenta el adulto mayor? Podremos listar 4 principalmente. Hipertensión y diabetes, que son las que atacan y que son un problema de salud pública no solo en México, sino mundial, y que están presentes y que ya han acumulado consecuencias en los adultos mayores. Y por supuesto están 2 muy importantes, que son la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria, que la conocemos mejor como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC por sus siglas. Y estas 2 se agudizan o se descompensan muy rápido con una enfermedad respiratoria como el COVID. Hablando de afecciones cardíacas, justamente si un paciente tiene afecciones cardíacas y luego se contagia de COVID, ¿cómo debes resolver esto? ¿Qué medicamentos debe priorizar? ¿Cómo se enfrenta a esta situación? Lo primero que tienen que pensar los pacientes es continuar con su tratamiento de base. Es muy común que nos enfermamos de algo que no es nuestra enfermedad crónica y quitamos el tratamiento crónico y nos quedamos con el tratamiento de la enfermedad aguda, de la gripe, de la neumonía. Si quitamos el tratamiento previo, el tratamiento de base para la insuficiencia cardíaca, para la hipertensión, se va a descompensar. Entonces, el primer paso para tratar a estos pacientes y a todos los pacientes con enfermedades crónicas es continuar con su tratamiento de base. El segundo paso es monitorizar cómo se descompensó esa falla cardíaca, por ejemplo, ¿no? Si se le subió la presión porque es hipertenso o vive con hipertensión, si el corazón no está latiendo con fuerza porque tiene insuficiencia cardíaca, hay que poner medicamento para ayudar al corazón a latir con más fuerza, con más energía y controlar la presión. Si un adulto mayor necesita ir al médico o salir a comprar algo porque no tiene quien lo haga, ¿qué medidas debe tomar para no contagiarse? Implementar herramientas familiares, ¿no? Lo digo en mi caso personal, ¿no? ¿Qué hacemos? Una persona que no vive con nuestros adultos mayores de la familia es quien se encarga de ir al súper y llevarles y traerles y hacerles, ¿no? Y así lo hace también una vecina que vive también solita y sus hijos le llevan, pero no convive con ellos, es decir, hasta la puerta. Esa es una de las medidas principales, tener el apoyo de una red de familiares que puedan hacer el trabajo de exponerse. Pero cuando no existe, que muchos de nuestros adultos mayores en México viven solos o viven en lugares en donde les ayudan a cuidarse,
tienen que salir. Y en esos momentos hay que recordar la higiene de manos y el uso de cubrebocas. Un cubrebocas plisado, tricapa, el normalito que traemos todos, es más que suficiente. No tienen que ser cubrebocas muy especializados con válvulas y estas cosas. Un cubrebocas normal, obviamente llevar una buena lista para ir lo más rápido y regresar lo más rápido, no andar perdiendo el tiempo en de si tenía, no tenía, y esto es importante. Y lo mismo cuando acuda a consulta. Acudir a consulta si su enfermedad de base, que con su comorbilidad que tiene, está controlada por un médico que ellos ya conocen, acudir con ese médico, ponerse de acuerdo, tratar de cumplir la agenda para no empalmarse con otros pacientes, y eso es una recomendación muy, muy importante. Ahora, si su enfermedad ahora que lo lleva al hospital es probablemente COVID, acudir directamente a un hospital COVID y no ir a otro hospital que va a terminar refiriéndolo y exponiéndolo y perdiendo tiempo en la enfermedad. Sobre todo perdiendo muchísimo tiempo, Sí. doctor. Justo usted hablaba de personas que viven solas o viven en asilos o en instituciones de reposo. Y nos pregunta un usuario de las redes, @TelesurTV, que dice, ¿esta situación, vivir en esos lugares, incrementa el riesgo de contagio? Es una muy buena pregunta y esto depende de la calidad de la institución previo a la pandemia. Cómo se comportaban, cómo se manejaban, qué reglas de higiene tenían y en qué condiciones estaba el lugar, ¿no? Por eso creo que es muy importante como familia y como adulto mayor escoger un lugar adecuado para estar en estos asilos o en esas casas de asistencia a adulto mayor, ¿no? Y la calidad que tenían antes va a normar la conducta. Son poblaciones cerradas, es decir, que no salen, que tienen a una red de gente que les lleva los alimentos, que les prepara, que les provee de todo lo que necesitan para vivir bien. Y mucho dependen de esta red de gente que va a llevar las cosas, ¿no? Y si el paciente tiene demencia senil, ¿cómo su familiar puede apoyarlo? Bueno, una de las cosas muy importantes es que los pacientes que tienen demencia generalmente no solo tienen demencia, pueden tener otro grupo de enfermedades como falla cardíaca, renal, hepática, y que toman un montón de medicamentos. Una de las cosas es que la familia y los cuidadores, ya sean de la familia o cuidadores contratados, le ayuden a tomar los medicamentos. Es muy, muy importante que no descuide sus enfermedades de base. Y los ejercicios que hacen en muchos lugares para ayudar a rehabilitar y a preservar la función cognitiva, la función mental de los pacientes que tienen demencia, ¿no? Doctor Gorordo, ¿y qué hacemos si vivimos con un adulto mayor y vemos que presenta síntomas que pueden ser o no COVID? Digamos que se debe ir al hospital a la primera sospecha. Esa es una muy buena pregunta. Tenemos la evidencia muy clara de que la atención tardía genera mal pronóstico para los pacientes. Por eso es muy importante reconocer cuando un paciente puede tener síntomas que se parecen o que son del coronavirus. Y lo primero que hay que hacer es mantener las medidas de higiene, ¿no? Yo como familiar responsable tengo que ponerme un cubrebocas, limpiarme las manos y mantener la sana distancia en la medida de lo posible, igual que el paciente tiene que hacer higiene y cubrebocas. Si vemos que nuestro paciente tiene algunos síntomas menores, un poco de fiebre, un poco de congestión nasal, tos, podemos buscar con calma en el transcurso del día un consultorio o un hospital COVID para atender al paciente de forma temprana. Pero hay datos de alarma que nos deben de orientar a correr a un hospital. Varios importantes. Falta de aire, que el paciente tenga deterioro neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Que esté con alucinaciones, que esté, como decimos, en otro planeta, que no esté conectado con esta realidad, que esté diciendo cosas incoherentes o incluso que no se pueda despertar o presentar convulsiones. Esos son datos neurológicos de que no está llegando suficiente oxígeno acá arriba y que el cerebro está empezando a sufrir. Falla respiratoria, esto quiere decir que le cuesta trabajo respirar, que usa los músculos accesorios, como en los niños chiquitos que vemos cómo las costillas se marcan, que el abdomen y el tórax se van asincrónicos cuando respiramos. Esos son datos de que ese paciente no está respirando bien, que se ponga morado, que esté pálido, que se desmaye, ¿no? Son datos muy, muy francos. Y en los adultos mayores hay algunos adicionales que no se presentan en los jóvenes, como delirio. Es muy común que los pacientes que ya tienen algún tipo de demencia vascular, llámesele Alzheimer o alguna otra, de pronto pierdan más la realidad de lo normal. Es decir, ya viven en un mundo diferente por su demencia, pero esa demencia se agudiza. Pueden ponerse más violentos o más dormilones o más platicadores. En fin, ese cambio de comportamiento puede hacernos creer que la demencia está saliendo de control y puede ser un dato de alarma. Y por supuesto, fiebre que no se controle con un medicamento para la temperatura, ¿no?
Doctor, usted es médico intensivista, está todo el tiempo en unidades de cuidado intensivo. ¿Cuándo un paciente adulto mayor es llevado a las UCI? Cuando el paciente tiene una falla que requiera una máquina para reemplazar ese órgano. Llamémosle diálisis, un respirador, un ventilador mecánico o medicamentos para el corazón y la presión. Son 3 de los principales indicadores que nos motivan a que un paciente vaya a la terapia intensiva, ¿no? Y esto pasa todo el año. Lo que pasa es que ahora con pandemia la falla principal es la respiratoria. Entonces, si un paciente llega a urgencias, tiene que ser intubado, muy probablemente requiera de estar en una terapia intensiva y los cuidados especializados de esta área. Usted mencionó paciente entubado. Solamente escuchar esa palabra a todos nos pone muy nerviosos. Muchas personas no quieren ser entubadas porque creen que eso los va a llevar a la muerte. ¿Usted qué nos dice al respecto? Creo que la población lo entendió desde el otro lado. El paciente más grave es el que necesita una máquina para respirar. La máquina respirar no hace grave al paciente, sino al revés, ¿no? La gravedad de la enfermedad hace que necesites una máquina. Y nosotros en la terapia intensiva, nuestro principal trabajo es ganar tiempo. ¿Cómo ganamos tiempo? Dándole oxígeno al paciente con una máquina, dando medicamentos para regular la presión o para hacer latir más fuerte el corazón. Eso es nuestro trabajo principal. Tiempo para que los medicamentos, los antibióticos, los antivirales y todo el arsenal que tenemos en el hospital para combatir a la infección hagan su trabajo. Pero si no tenemos tiempo, por más que yo le ponga una bomba de medicamentos, no puedo hacer más. Entonces, intubar generó este tabú, ¿no? Está muy grave y se va a morir cuando entre a la terapia intensiva. La realidad es que la mortalidad en las terapias intensivas de forma habitual, al menos en el Hospital Juárez de México, llega como al 10%, más o menos. Estos son los números de 2019, en condiciones ideales, fuera de pandemia. Y en México actualmente la mortalidad en la terapia intensiva anda por ahí del 40%. Que si tú ves las publicaciones científicas internacionales, los pacientes que requieren un ventilador suben hasta el 80% de mortalidad. A nosotros nos ha ido, creo que bien, teniendo una mortalidad que es la mitad de lo esperado para nuestros pacientes. ¿Qué complicaciones o secuelas dejaría a un paciente mayor tener COVID-19? Son muchas. Hasta ahora, lo que hemos aprendido en casi 10 meses de pandemia, desde que empezó en China en enero, bueno, en finales de diciembre, hemos aprendido que existen diferentes secuelas dependiendo de la intensidad de la enfermedad. Por supuesto, nuestros pacientes de la terapia intensiva y más aún los adultos mayores que ya viven con alguna enfermedad crónica, tienen más riesgo de secuelas, que principalmente son 2, la respiratoria y la cardiovascular. Es decir, si ya tenían falla cardíaca en un estadio temprano o en una fase leve, ahora lo tendrán moderado. Si antes no necesitaban oxígeno para respirar, ahora probablemente requieran oxígeno durante un tiempo prolongado. Otra de las secuelas que hemos visto es la motora, la función de cómo caminamos, nuestra fuerza, y requieren mucha rehabilitación a plazos de meses. Y la última, que es probablemente una de las más importantes, es la neurológica y la emocional, ¿no? Cuando un paciente entra a la terapia intensiva, entra a un lugar aislado, un lugar con monitores, con pantallas, con luz, con ruido, y lejos de la familia, ¿no? Y entonces eso genera, claro, un impacto emocional muy, muy importante que puede traernos trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y estrés postraumático, como los sobrevivientes de una guerra o los sobrevivientes de una catástrofe natural, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay medidas que podemos implementar para tratar de controlar todas las secuelas. Con esa precisión le propongo hacer una pequeña pausa. En breve regresamos. Regresamos, gracias por continuar con nosotros en este programa especial, dedicado especialmente a nuestras mamás, a nuestros papás, también a los abuelitos y las abuelitas, o sea, al adulto mayor. Nuestro entrevistado de hoy es el doctor Luis Antonio Gorordo y es urgenciólogo intensivista. Doctor, todavía nos quedan algunas preguntas. Llevamos muchos meses de pandemia y de confinamiento. Mucha gente está harta, también las personas mayores de edad están hartos de estar metidos en su casa todo el tiempo. Mi mamá es un ejemplo de eso. Doctor, ¿se debe continuar así? ¿Qué usted opina? Yo creo que tenemos que continuar con el aislamiento social o el distanciamiento social hasta que los semáforos, al menos los sistemas que usamos acá en México de semaforización, nos permitan vuelta
a una vida más o menos normal, ¿no? Y digo más o menos normal porque la realidad es que las cosas no van a ser como en 2019, no volveremos a ser normales porque algo estábamos haciendo mal que pasó todo esto. Vamos a extrañar esa vida de antes. Yo creo que vamos a tener una nueva vida, una nueva normalidad en la que tenemos que aprender a vivir con cambios, ¿no? Con cambios que seguramente mejorarán nuestra salud a mediano y a largo plazo. Sí, yo creo que el confinamiento todavía debe seguir durante un tiempo y tratar de evitar estos eventos masivos y fiestas. Lo estamos viviendo, ¿no? A principios de octubre estamos viviendo las secuelas de las fiestas patrias de México, ¿no? Del 15 de septiembre. Entre 10 y 15 días después empezamos a ver un pequeño repunte en los hospitales que ha sido reportado por las autoridades de salud nacional y es consecuencia de pequeñas reuniones, de pequeñas saliditas, es que somos poquitos, es que somos los mismos, es que somos los hijos, es que ya nos extrañamos y ahora vemos al abuelito en el hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque al hijo y al nieto les dio una enfermedad leve, que la caminaron, que estuvieron en casa 5 o 10 días y no les pasó más. Pero a nuestro abuelito, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene POC, que tiene falla cardíaca, que toma un montón de medicamentos, algo se le descompensó y terminó la terapia intensiva con nosotros. Entonces, sigo siendo un creyente de que hay evidencia para decir que tenemos que mantener el distanciamiento social y continuar con actividades elementales como ir al súper, ir al banco y hacer estas cosas que no pueden esperar, pero con el mayor confinamiento posible. Y para combatir esa ansiedad que genera el confinamiento, ¿qué usted recomienda a los adultos mayores? Bueno, hay muchísimas actividades que se pueden hacer en casa o en las mismas instalaciones donde vivimos, ¿no? E incluso lo hago con mi suegra y con mi bebé, ¿no? Tengo los dos extremos en casa. Salimos a la cochera, a andar ahí entre los coches caminando, haciendo un poquito de ejercicio, no estar tanto tiempo en reposo, porque claro, el reposo prolongado produce eso, el síndrome de reposo prolongado, el desgaste muscular por la inactividad. Todo lo que no se usa se atrofia. Y si estoy todo el día en el sofá viendo la tele, la novela, porque no puedo salir de mi casa, me voy a empezar a atrofiar. Y entonces voy a perder función, voy a perder fuerza. ¿Qué hacemos? Subimos y bajamos la escalera, ya vamos a la azotea, que no creas que es un roof garden precioso, no, es una azotea común y corriente, como una más, ¿no? Pero vamos subiendo la ropa, la tendemos, bajamos al estacionamiento, caminamos. Y cuando vemos que hay muy poca gente, vamos a la esquina por una paleta, ¿no? Hacemos un poquito, pero no nos exponemos a un centro comercial, no vamos a un evento social, no hacemos todas estas cosas que nos encantaría hacerlas, pero que sabemos que incrementa el riesgo de nosotros de enfermarnos. Justamente a propósito de esto, un usuario de las redes @telesurenglish nos pregunta, ¿las personas de la tercera edad deben tener cuidados especiales? Yo creo que los cuidados especiales sí deben de existir en el sentido de favorecer que estén en casa, que alguien les apoye en no tener que salir, pero estar en casa no significa estar inactivo. Podemos hacer ejercicio en piso sin requerir ninguna máquina, ninguna ejercitadora o bicicleta y estas cosas. Podemos hacer ejercicio en piso, un poquito de calistenia y estiramiento, y eso nos ayuda a sentirnos incluso mejor, ¿no? Una de las cosas que hacemos o que recomendamos a nuestros pacientes, no solo a los adultos mayores, sino también a los que han salido ya de la parte crítica, que ya se van a su casa, es a establecer rutinas, ¿no? Esto de, como estoy en casa, me quedo en pijama todo el día, nos agota, nos deprime. Entonces, tratemos de hacer una vida normalizada dentro de casa. Y esto quiere decir, me paro, me baño, me lavo los dientes, hago mi desayuno, hago quehaceres de la casa, me pongo un plan de actividades para no estar todo el tiempo de ocioso o con un ocio nocivo que nos atrofie, ¿no? Y esto es bien, bien importante en los adultos mayores, porque ellos tienen mayor riesgo de tener demencias, de tener depresión, que es una cosa muy importante y que no se diagnostica muchas veces a tiempo. Vemos un abuelito que está apagado ahí en casa, que no quiere salir, que ya no quiere ver a nadie, que ya no se comunica y solamente está deprimido porque ha estado encerrado tanto tiempo, inactivo tanto tiempo, que son propensos a estos trastornos emocionales, ¿no? Importantísimo, doctor, y me imagino que eso de mantener la rutina sirva no solo para los adultos mayores, sino para todos los que se queden en casa en medio de este confinamiento. Doctor Gorordo, se está hablando muchísimo del contagio de aerosoles. Incluso hay estudios que dicen que 2 personas se pueden contagiar estando en lugares encontrados, o sea, distantes en un mismo supermercado. Cuéntenos cuál es la diferencia entre este tipo de contagio con aerosoles y el otro que conocíamos, que era por tocar
una superficie infectada y luego llevarnos las manos a ojos, nariz y boca. Son dos mecanismos que han existido para las infecciones desde toda la vida. Pero claro, ahora cobran relevancia porque este virus es un virus respiratorio. Y entonces cuando respiramos, cuando exhalamos el aire, cuando estornudamos o tosemos, por cualquier otra cosa que no sea COVID, generamos pequeñas partículas, algunas mucho más chiquitas que se van a quedar suspendidas en el ambiente. Estos son los dichosos aerosoles. Y pueden quedar suspendidas durante minutos o incluso horas. Y pueden ser arrastradas por las corrientes de aire del lugar. Entonces, si los lugares están mal ventilados, estas pequeñas partículas, estos aerosoles pueden viajar distancias considerables, no solo varios metros, ¿no? Las gotitas grandes, las que estornudamos, caen entre 1 metro y 3 metros generalmente. Esa es la distancia habitual, por eso el famoso 1,5 metros de distancia del distanciamiento social, ¿no? Pero los aerosoles pueden quedar suspendidos y viajar. Si un supermercado, supongamos el ejemplo de este estudio, está mal ventilado y hay una persona infectada que no sabe que está infectada o que sabe que está infectada e inconscientemente anda en el supermercado, puede generar que por encima de los estantes viaje y que nunca te cruzaste con esta persona en el pasillo. Y si tú no traes un cubrebocas y no estás haciendo la adecuada higiene de manos, las superficies se van a impregnar del aerosol o puedes directamente inhalar el aerosol del ambiente y eso generarte a ti una infección. Entonces, usar cubrebocas es más que importante. Mira, Isa, te platicaría que no existe medicamento o tratamiento específico contra el coronavirus una vez que lo tiene. Pero hay un artículo que podemos utilizar que baja enormemente la cantidad del riesgo de infectarse y de complicarse, ¿no? Y es el uso de cubrebocas, ¿no? Y te voy a enseñar a propósito del tema, aquí traigo uno, que está limpio, que está nuevo, y es la forma correcta de ponernos. Hay dos modelos clásicos, que es el que va a las orejas o el que tiene cintas y se amarra como cualquier otro. Estos son los que más se comercializan acá en México, son los famosos tricapa, es decir, tienen 3 láminas de tela que permiten el filtrado adecuado de las partículas, de las micropartículas del virus y que les llaman plisados porque vienen así doblados y se expanden, ¿no? Tienen que tener obligatoriamente 3 capas de tela, ¿cierto? 3 capas y con un nivel de porosidad, es decir, con un filtrado específico, ¿no? Que nos permita que la gran mayoría de las pequeñas gotas se queden aquí, ¿no? Tanto para quien se cubre de un paciente como para el paciente que está protegiendo a los demás. Hay un tema sobre los adultos mayores que importa muchísimo y hay un usuario que pregunta en redes sociales lo siguiente: ¿las personas de mayor edad tienen que evitar las visitas innecesarias? Sí, por supuesto. Esta es una recomendación que se ha dado desde el primer momento en que se declaró la pandemia y creo que en todos los países, en todo el mundo, y es: si no tienes que exponerte, no te expongas, ¿no? Todos entendemos que podemos ir al supermercado, que tenemos que ir a la consulta del doctor de las enfermedades crónicas que los adultos mayores pueden tener, que tenemos que ir al supermercado o al mercado a comprar lo que vamos a comer, ¿no? Pero si esto puede limitarse, está mucho mejor. Y si no tenemos que recibir a otras personas, también. Ahora hay muchas plataformas que nos ayudan a llevar alimento y servicios a casa y que no tenemos que salir. También estas personas que llegan a visitarnos tienen que hacerlos con la medida de higiene, usando cubrebocas, utilizando higiene de manos con cualquier producto, agua, jabón o alcohol. Y si tienen algún síntoma estas personas que nos visitan, mejor que ni nos visiten, ¿no? Que se queden en su casa, que se alivien y ya habrá tiempo para estar juntos después. Doctor, usted es el jefe de terapias COVID del Hospital Juárez. ¿Llegan muchos adultos mayores a sus consultas o a urgencias? Sí llegan. Desafortunadamente, no solo en el Hospital Juárez de México, sino en todo el país, la atención a los adultos mayores va entre el 40 y el 60% de los pacientes que se atienden, que se hospitalizan y, por supuesto, de las defunciones. Precisamente sobre eso, ¿cómo evitar que un adulto mayor llegue a terapia intensiva? Primer paso para que un paciente adulto mayor no llegue a terapia intensiva es la prevención, ¿no? Y ya lo decíamos, el uso de cubrebocas, la higiene de manos, la vacunación, por supuesto, es una de las medidas más importantes. Son grupos vulnerables a infecciones que en otras poblaciones no les dan esas neumonías tan agresivas y que probablemente un joven no requiere un ventilador y un adulto mayor sí.
Entonces hay que vacunarnos a tiempo. Y en México las campañas de vacunación, además de ser anuales, ya se intensifican en esta temporada que empiezan el otoño-invierno para influenza, para neumococo y para algunas otras enfermedades. Entonces es muy, muy importante acudir a sus centros de salud a vacunarse, que ya están las campañas activas. Otra cosa que nos ayuda mucho a que los pacientes no tengan que llegar tan graves a los hospitales es seguir su tratamiento de sus enfermedades de base. Si ya tienen diabetes, si ya tienen hipertensión, no dejen de tomarse los tratamientos y síganse cuidando. Y la última, probablemente también muy importante, es no automedicarse. Y eso es algo muy común. Yo creo que tengo y a mi vecina le funcionó esto y yo también me lo tomo, y resulta que eso no solo no ayuda, sino que complica el cuadro o que esconde los síntomas y hace que lleguemos más tarde al hospital. Entonces la automedicación debe de ser una práctica que eliminemos de nuestras vidas. Doctor, hay una pregunta más personal que me gustaría hacerle porque veo que usted es muy joven. ¿Qué edad tiene? 35 años. Caray, 35 años. Y es el jefe de terapias COVID del Hospital Juárez. ¿Qué nos dice de cómo los jóvenes médicos están viviendo esta pandemia? Bueno, tenemos la suerte, al menos creo yo en el Hospital Juárez de México, que somos una generación muy joven en general, ¿no? De médicos, tanto intensivistas como en urgencias, en medicina interna y en diferentes partes del hospital. Y sí se ha caracterizado por ser una pandemia de jóvenes, de personal joven en el frente de batalla, ¿no? Creo que es una forma en la que podemos dar un brinco en el conocimiento, en la experiencia y, claro, con el respaldo de nuestros maestros y de nuestros amigos y compañeros que tienen pues una edad de arriba de los 60 años, que probablemente están en casa, que se están cuidando, que es lo adecuado, que es lo correcto y que desde allá nos orientan y nos dan ideas porque claro, han vivido diferentes etapas, ¿no? Entonces sí es una pandemia de médicos jóvenes y por supuesto los residentes y los otros médicos en formación que están metidos en los hospitales y que no se han quitado del pie de la cabecera a los pacientes. A propósito de esto, quiero aprovechar este espacio para felicitar a todos los médicos, enfermeras y al personal de salud en general, no solo de México, sino del mundo entero, porque están enfrentando esta pandemia con muchísima valentía. Y bueno, yo siempre lo digo, nuestro personal de salud es hoy por hoy los verdaderos héroes que tenemos a la vista. Y para ellos muchas felicidades y también mucho agradecimiento. Gracias, doctor, por su tiempo. Y bueno, también a usted, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en 7 días. Hasta la próxima.